Dice la palabra del Señor de esta manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo leemos una vez más? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. ¿Verdad que la primera parte del texto es algo extraordinario, sacándolo un poco del contexto para aplicarlo a nuestras vidas? ¿Cuántos pueden decir conmigo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí? No. A ver, aprópiese de esta palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuántos quieren las cosas del Padre? Las bendiciones del Padre. Lo que Padre ya ha preparado para usted y para mí, para gozarnos y bendecirnos en Él. ¿Cuántos? Pero el contexto dice otra cosa. Está hablando Jesús de aquellos a los que Dios ya predestinó para que fuesen a Él. Vamos a leer el texto todo junto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Y déjeme decirle, como primera parte, como primera medida, lo que el Padre le dio a Jesús. Y esto podría ser un modelo para nosotros, pero vamos a centrarnos en lo que el Padre le dio a Jesús. Primeramente, el Padre le dio a Jesús el sacerdocio para que intercediera por nosotros ante Él. Esto está en Hebreos capítulo 5, verso 10. Hebreos capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente: y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Qué le dio el Padre a Jesús? El ser sacerdote, el ser intercesor por usted y por mí ante Él. Usted sabe que el hombre no podía llegar por sí mismo a Dios. Necesitaba un sacerdote, necesitaba un intermediario. Todo el Antiguo Testamento es la figura del sacerdote, el que reconcilia con Dios. Justamente la palabra sacerdote en el latín es pontífice. Y pontífice significa constructor de puentes. Vale decir entonces que la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento era aquel que edificaba el puente para que el hombre pudiera llegar a Dios. En este caso bajo los sacrificios de la ley de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús ha hecho un puente para que usted y yo podamos acercarnos a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero también dice la Biblia que le dio a Jesús el ser mediador entre Dios y los hombres. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué otra cosa le dio Dios a Jesús? Está en Hebreos capítulo 2, verso 9. Y dice, capítulo 2, verso 9 de Hebreos: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y escuche esto: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Jesús le plació morir por usted y por mí. A Jesús le gustó morir y dijo que valía la pena morir por usted y por mí. Oiga, nadie quiere desarraigarse de la vida terrenal. Nadie sería tan ilógico, nadie sería tan irracional para quitarse la vida uno por algo, por nada. Excepto cuando hay, como dije hoy en mi oración, un fundamentalismo religioso, un lavado de cerebro, como son estos yihadistas que hoy se están inmolando por una causa absurda, religiosa, en la que ellos creen que es verdadera, que autoinmolándose
llegarán al paraíso y estarán rindiendo de esa manera un culto a Alá, al Dios de los musulmanes. Es lo que ellos creen. Pero nosotros que sabemos lo que la palabra de Dios dice, hubo uno que murió justificadamente y por una causa digna para reconciliar al hombre por Dios. Ese es Jesús. Gustó la muerte, gustó el sufrimiento, porque sabía que en esa muerte y en ese sufrimiento nosotros podríamos llegar a la vida eterna. Por eso hay que celebrarlo y por eso hay que agradecerle a Dios toda la vida por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿qué más le dio Dios a Jesús? El ser hecho superior a los ángeles. Esto está en Hebreos capítulo 1. Lo hizo superior a los ángeles. En Hebreos capítulo 3 dice la Biblia también que lo hizo superior a Moisés. Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel. Moisés fue el gran legislador que les trajo las tablas de la ley y le enseñó la ética y la moral a un pueblo y lo instituyó como nación. Moisés es lo más para el pueblo judío, pero dice la Biblia que Dios le dio a Jesús el ser superior a Moisés. También en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, dice que lo hizo mediador de un mejor pacto. Le dio a Jesús el ser el mediador de un mejor pacto que el antiguo. En Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 también, ¿qué más le dio Dios a Jesús? Ser mayor que los sacrificios. Antes se derramaba sangre de animales inocentes, irracionales, víctimas, que eran los sustitutos por el hombre pecador. El hombre pecador le transfería su culpa y su pecado a una víctima inocente y se derramaba sangre. Pero ahora dice la Biblia, en el capítulo 9 y 10 de Hebreos, que que Dios lo pone a Jesús como mediador de un mejor pacto y como el sacrificio de ese pacto. ¿Qué más le dio Dios a Jesús? El ser mayor que los héroes de la fe. Capítulo 11 y 12 de Hebreos. Muchos conquistaron grandes testimonios en el antiguo pacto. David, Sansón, Samuel, Josué, los patriarcas. Pero lo pone en el capítulo 12 a Jesús como el autor y el consumador de la fe. Sí, los otros fueron hombres de fe, que mediante la fe agradaron a Dios, que mediante la fe caminaron con Dios, que mediante la fe se acercaron y con Dios hicieron proezas. Pero Jesús fue el autor y el consumador de la fe. Pero lo segundo que dice mi texto, volviendo al capítulo 6 de San Juan, verso 37, lea conmigo nuevamente, dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, ya vimos todo lo que el Padre le dio, pero ahora habla de usted y de mí. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. El irresistible poder de la atracción de Jesús vendrá a mí. Y usted y yo fuimos a Jesús. Pero no fuimos a Jesús por nuestros propios medios. El capítulo 16 del mismo San Juan, verso 15, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Por eso es que la Biblia dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, porque ya hay una ley puesta dentro de cada uno de nosotros. Aunque hayamos vivido toda una vida de pecado, aunque hayamos vivido toda una vida adulta de miles de experiencias de vida fuera de Dios, llegará un momento en el que Dios ha señalado el día, la hora, el mes y el año donde Él nos encontrará en el camino y nos tendremos que rendir a Él. Por eso, hermanos queridos, no es una casualidad si hoy estás aquí escuchando este mensaje, es que Dios ya te señaló de antemano, solamente estaba preparada la ocasión y el momento para que te vuelvas a Él. Hay un libro secular que se llama El Secreto. A lo mejor lo escuchó nombrar.
Lo leen todos los famosos, los artistas, los millonarios. Ese libro, El Secreto, que no se lo recomiendo leer, tiene principios universales de la nueva era. La nueva era es un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es el conjunto de creencias y de religiones, hindúes, budistas y todo tipo de religión esotérica. Pero ese libro, El Secreto, tiene una frase que se llama el poder de la atracción. Diga conmigo, el poder de la atracción. ¿Y en qué se basa ese principio, el poder de la atracción? En que lo semejante atrae lo semejante. Pero quiero decirle a alguno que haya leído ese libro, que la Biblia ya lo venía predicando primero a ese principio, que la Biblia ya tenía la primicia de antemano, cuando Dios determinó que todos los que Él había señalado y que todos los que Él había escogido de antemano, algún día tendrían que venir a Jesús. Por eso es que te vas a poder escapar una vez, te vas a poder escapar 2 veces, te vas a poder escapar 10 veces de Jesús, pero tarde o temprano en el camino te va a encontrar y te vas a tener que volver a Él. Aunque vos digas, no quiero saber nada con el Evangelio, aunque vos pongas tu corazón duro como un pedernal, tarde o temprano te va a invadir y va a clavar su bandera de amor sobre tu corazón y va a conquistar el territorio de tu alma. ¿Quién puede resistir cuando Él llama? Saulo de Tarso, aquel violento religioso, también fundamentalista, ¿pudo resistir a Jesús? Fue arrojado del caballo y Él le dijo, ¿qué quieres, Señor, que haga? Esas fueron las palabras de aquel adversario de Jesús. El carcelero de Filipos, capítulo 16 de Hechos, pudo resistir a Jesús. Él era el que ponía llave a todas las prisiones. Sin embargo, cuando Pablo y Sila oraron en la cárcel y un terremoto abrió las celdas, dice que postrado ante los pies de los apóstoles dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que cuando Jesús se aparece a una vida no hay forma de resistirle. Es por eso que mi texto dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y nadie puede resistirse a Él. ¿La samaritana pudo resistirse a Jesús? 5 maridos había tenido y el que tenía ahora en la actualidad tampoco era su marido. Y debatió con Jesús y lo increpó a Jesús. Y le dijo incluso que se estaba haciendo mayor que Jacob. Pero cuando Jesús le dijo y le detalló cada aspecto de su vida pasada, sin antes haberlo visto en ninguna oportunidad, la mujer no tuvo otra evidencia que rendirse a él y decirle, me parece que eres profeta. Tampoco pudo resistirse Lázaro, después de estar 4 días muertos en el sepulcro, cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, aún estando en la muerte misma respondió y tuvo que salir a la voz de Jesús, porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y si el Señor ha llamado a tu vida la sanidad vendrá a tu cuerpo. Y si Dios ha llamado sobre ti a las promesas de bendición, de liberación o de prosperidad, esas vendrán a ti. Y nada se podrá resistir. Es increíble. Dice que se levantó una tempestad, vientos, olas, y la barca de los discípulos se sacudía, y ellos estaban apabullados de temor. Pero Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. ¿Quién puede resistir a Jesús? Jesús mandó a Pedro a buscar una moneda en la boca de un pez. Había que pagar los impuestos y no había un peso entre el equipo de 12 de Jesús. Y Jesús le dijo, andá, tira al anzuelo y el primer pez que saques, abrile la boca y encontrarás una dracma. ¿Cuántos van a ir a pescar mañana? Mire, ni el pescado pudo resistirse, abrió Pedro la boca y con esa dracma fue y pagó los impuestos. ¿Cuántos dicen amén? Es que no hay nada que pueda resistirse a Jesús, porque todo lo que el Padre le ha dado vendrá a Jesús.
Así como usted tarde o temprano se sintió atraído como con un imán, de la misma manera, todos nosotros somos atraídos a Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Te hablo a vos, pecador. Vení a Jesús. No resistas más, porque tarde o temprano te tendrás que rendir ante la evidencia del que te llama. Pero dice algo más interesante mi texto. Dice, léalo de nuevo, verso 37. Todo lo que el Padre me da, ya vimos todo lo que el Padre le había dado a Jesús, e incluyendo a nosotros mismos, vendrá a mí. Pero mire la segunda parte del texto. Y al que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Y eso es extraordinario. Es extraordinario porque Jesús no echa a nadie. Ni al rico, ni al pobre, ni al sano, ni al enfermo, ni al que está alegre, ni al que está triste. A Jesús, todo el que viene, Él no lo repele, Él no lo echa, Él no lo desconoce, Él no le es indiferente. Nadie se verá despreciado por Jesús, jamás volverá de Él usted con las manos vacías. El rechazo no está asociado a la naturaleza divina de Jesús. Todo el que viene a Jesús, ¿qué dijo Él? Yo no le echo fuera. Y eso me encanta del Salvador. Y en todo caso, Jesús no te echa cuando venís a Él. Pero sí hay algo que te puede llegar a echar y a decantar. Es la palabra. ¿Cómo es la cosa? Vos venís a Jesús porque del Padre le es dado que vos vengas. Y el que viene, Jesús no lo echa. ¿Estamos bien hasta acá? Pero nótele usted lo que dice San Juan 6, versículo 60. Jesús viene con un discurso. Jesús viene con una palabra predicada. Jesús viene exhortando y llamando a que crean en Él. Y hace una comparación de los que no creyeron en el desierto y de los que murieron. Verso 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y en más de una oportunidad usted se ha ido a su casa y habrá dicho, qué duro el pastor hoy, ¿eh? ¿Cuántos dijeron alguna vez eso? Yo también. Qué duro que estuvo. Me parece que se le fue la mano. Los discípulos también se sintieron interpelados por Jesús. Los discípulos también se sintieron incomodados, porque cuando la palabra de Dios sale tal cual como es, limpia y pura, como dice el Salmo 119, traspasa cual diamante nuestro corazón, rompe todo esquema humano, advierte, exhorta, depone actitudes, incomoda, causa resquemor, violenta la voluntad, redarguye la conciencia, incomoda las conductas, enoja los ánimos. Cuando la palabra de Dios sale, el hombre, viviendo de acuerdo a su propio criterio, alejado de Dios, se siente interpelado, se siente confrontado. Y la naturaleza humana se incomoda con la naturaleza divina. Y aunque uno pueda adherir a las cosas de Dios, cuando Dios socava lo profundo y los pecados favoritos del hombre, ahí es donde el hombre no quiere soltar la prenda. Entonces los discípulos dijeron con toda honestidad, ¡qué dura esta palabra! ¿Quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿La palabra te ofende?
Pero mire ahora el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó con estos discípulos? No eran los 12, eran otros tantos que tenía. Jesús no tenía nada más que 12 discípulos. Jesús llegó a tener 70 discípulos según el Evangelio. ¿Qué pasó con estos? Se volvieron atrás, se apartaron. Pero ¿cómo? ¿No es que la Biblia dice que los que vienen a Jesús Él no los echa afuera? Él no los echa. Se van solos. Decía al lado, vos no te echa Jesús, te vas solo. Vuelvo a decirte, Jesús no te echa, si no estaríamos contradiciendo el verso 37. El que a mí viene no le echo fuera. La gente se va sola. Porque el problema no lo tiene Jesús, el problema lo tenés vos. El problema no lo tiene la palabra, el problema la tiene el que la escucha. El problema no lo tiene el predicador, el problema lo tiene el mensaje. Por eso no se enoje conmigo. Hágame una sonrisa, a ver. Sígame amando igual que siempre. Yo solo comunico lo que está acá. No le agrego nada. No hablo mi propia doctrina, hablo la doctrina del que me envió. Pero dice la Biblia, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no les gustó la palabra. Porque hay gente que sigue a Jesús, que simpatiza con Jesús, que coquetea con Jesús, porque Jesús es todo atracción. ¿Cuántos dicen amén? Jesús te sana, te bendice, te prospera, te restaura, te promete vida eterna, pero también Jesús te dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es como un encuentro de dos ánimos distintos. Por un lado te seduce y por otro lado te repele el seguirlo. Es una mezcla de sensaciones, pero son las dos caras de la moneda. Por un lado Jesús te atrae, pero por otro lado Jesús te dice también que para seguirlo a Él hay que pagar un precio. Jesús es todo atracción, señores. Ahora mire el capítulo 6, qué interesante el verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se tomaban barcas para cruzar el mar y buscarlo a Jesús. La gente se costeaba sus viáticos con tal de encontrar a Jesús. Mire si era atractivo Jesús. Mire si era encantador Jesús. Mire si Jesús no tenía el ánimo de seducir a las masas, de buscarlos. Que la gente salía en busca de Jesús. Y a lo mejor habría las mismas problemáticas que hoy, seguramente. Pero quiero decirte algo. Para derrumbarte este encanto. Están los que buscan a Jesús y están los que son buscados por Jesús. Vuelvo a repetirte. Están los que buscan a Jesús y están los que son buscados por Jesús. Los que buscan a Jesús mayormente lo buscan por un interés personal, para satisfacer algún área de su vida incompleta, insatisfecha, para remendar harapos, para resolver miserias. ¿Está mal? No. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero fíjese qué distinto es cuando sos buscado por Jesús. Y que Él se empeña por atraerte, por seducirte y por doblegar tu voluntad y tu corazón. ¿Saulo lo buscó a Jesús? No, Jesús se le apareció en el camino. ¿La mujer samaritana buscó a Jesús? No, ella vino a buscar agua al pozo y se lo encontró a Jesús. Y así puedo citarte muchos casos en los que Jesús está buscando a la gente. Por eso Él dice, todo lo que el Padre me da,
vuelvo a mi texto base, ¿sí? 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Pero hay algo más interesante todavía. El verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Que no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús dijo así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiere decir que usted fue dado a Jesús por Dios. Y como usted vino a Jesús, Jesús no lo va a echar fuera, porque lo que viene a Él no lo echa fuera. Ahora dice una verdad mucho más profunda. Dice que todo lo que le diere el Padre, Él no pierda nada. ¿Cuántos han tenido alguna vez temor de perder su salvación? ¿Por algún pecado? ¿Por haber estado un tiempo de duda, de incredulidad, de renegar con Dios? ¿Cuántos han tenido alguna vez ese temor? Dice que todo lo que el Padre le dio, Él no puede perder nada. Dijimos que usted no hubiera venido a Jesús si el Padre no se lo hubiera dado. Así que, ¿cuál es el conflicto? ¿Por qué tiene temor de perderse? Si Jesús tiene un compromiso de fidelidad y de amor, no con usted, con el Padre, de que usted no se le pierda. Mire lo que dijo Lutero, Martín Lutero, el gran reformador alemán. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Es que en Jesús no te podés perder. Porque el Padre te dio a Jesús y Jesús te guarda en sus manos. O como dicen los calvinistas, podés caerte en el barco, pero no del barco. Jesús tiene un pacto con el Padre de fidelidad y de amor, en el cual nada de lo que el Padre le dio, Él va a perder. Tranquilo. Pueden haber crisis, pueden haber tormentas. Te voy a decir más. Hasta puede haber un hijo pródigo escondido dentro de tu vida, de tu corazón. Algún día te agarra un berrinche y te vas de la casa del Padre. Y hasta sos capaz de enfangarte en el pecado de acuerdo a la naturaleza de cada uno de nosotros. Pero cuando veas el hambre y la necesidad y las algarrobas de este mundo que no sacian, que no satisfacen, y la infelicidad que se vive fuera de la casa del Padre, vas a reflexionar ese día y vas a decir: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Iré pues y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando vuelvas, el Padre te estará recibiendo otra vez. Dijimos entonces que todo lo que el Padre le dio a Jesús, vendrá a Jesús irresistiblemente. Dijimos que todo el que viene a Jesús, Él no lo echa fuera. Y dijimos también que lo único que te puede sacar de Jesús no es Jesús, sino las palabras que vos no estás capacitado para oír, para escuchar y para asimilar en tu vida. Pero dijimos también que nada de lo que ha venido a Jesús se puede perder. Pero bueno, la salvación es gratuita. La salvación es por gracia. Nada tuvimos que hacer para que Jesús nos salvara. Jonathan Edwards decía, teólogo inglés: en nada he contribuido para mi salvación, excepto mi pecado que la hizo necesaria. Pero si fuese solamente que somos salvos
y ya está. Y nada más tendríamos que hacer para cultivar nuestra relación con Dios. Sería un absurdo y una contradicción. Por eso el verso 27 del mismo capítulo 6, hay una verdad muy contundente. Capítulo 6, verso 27. Dice, trabajad. Otra vez. Trabajad. Es una palabra fuerte, ¿no? Esta. Trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida. Es una ironía, sí que hay que trabajar por la comida, ¿está bien? Pero dice la Biblia, trabajen por la comida espiritual, la que les va a dar vida eterna, la que los va a sostener en las crisis, la que los va a arraigar, la que los va a fortalecer en los momentos de debilidad. ¿Qué dice la Biblia? Trabajad, cultivad tu relación con Dios. Lee, orá, sacrificate, levántate temprano por tu vida espiritual. Hoy el hombre trabaja y se mata en afán por lo que hoy tiene y mañana sabe que va a perder. Quiero hablarle de un hombre, uno de los padres de la informática moderna, Steve Jobs, uno de los cerebros de los iPhone, esas computadoras que tienen la manzanita mordida y los teléfonos. Usted sabe que Steve Jobs murió, pero escuche las últimas palabras de este genio de la informática. Las últimas palabras de Steve Jobs fueron: ha llegado a la cima del éxito en los negocios, dice él de sí mismo. A los ojos de los demás, mi vida ha sido símbolo de éxito. Sin embargo, parte del trabajo tengo poca alegría. Finalmente, mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte que se avecina en mi cuarto. Solo ahora entiendo una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Debe ser algo más importante. Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de mi infancia. No dejar de perseguir la riqueza solo puede convertir a una persona en un ser retorcido, igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en el corazón de cada uno de nosotros y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que gané en mi vida y que no puedo llevarlos conmigo. Solo puedo llevar conmigo los recuerdos que fueron fortalecidos por el amor. Esta es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, te dará la fuerza y la luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y la vida no tiene límites. Muévete a donde quieras ir, esfuérzate para llegar hasta las metas que deseas alcanzar. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama del hospital. Usted, si tiene dinero, puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo.
Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar cuando se la pierde, y es la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida en la que estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina caerá. Haga tesoro en el amor para su familia, en el amor para su esposo o su esposa, en el amor para sus amigos. Trátense bien y ocúpense del prójimo. Después de escribir esta carta, Steve Jobs murió. Yo le agregaría, ocúpense en hacer tesoros en los cielos, en servir a Dios, y mientras estén en esta vida, como dijo Jesús, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cierro con esto. Verso 28. Entonces le dijeron, la gente que estaba allí, sus discípulos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la gran pregunta de la gente. ¿Qué debo hacer? Ya que Dios me trajo a Jesús, ya que Jesús no me echa fuera, ya que en Jesús no me puedo perder. ¿Qué dice el verso 29? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Crea en Jesús. Crea en Jesús. Uno puede decir, eso ya lo sé, eso es muy básico, eso es lo que vengo haciendo. Hay veces creemos que creemos en Jesús. Vuelvo a repetirlo. Hay veces creemos que creemos, pero no creemos del todo en Jesús. Porque si creyéramos en Él, jamás se nos pasaría por nuestra mente que en Jesús nos podemos perder. Que en Jesús vamos a ser echados fuera. Sin embargo, hay gente que aún cuando se acerca a Jesús, todavía se acerca con desconfianza o confiando en sus propias obras diciendo, ¿será que Jesús me va a recibir? ¿Será que Jesús me va a bendecir? ¿Será que Jesús me aceptará? El Padre ya le ha dado tu vida y Jesús está empeñado en que nada de lo que el Padre le dio se pierda. Esta es la confianza que quiero impartirte en esta noche. Nunca te vas a perder si verdaderamente crees y estás en Jesús.